La leyenda del monasterio en Guayamón, Campeche. El aire denso y pegajoso que bajaba de la selva se ceñía sobre la pequeña localidad cercana al monasterio Apóstoles del Inmaculado Corazón de María como un sudario invisible. Las casas de colores desvaídos, con sus tejados de teja rojiza, parecían somnolientas bajo el sol plomizo de Campeche, guardando secretos centenarios tras sus muros de mampostería. El monasterio, con su fachada de piedra caliza comida por el tiempo y la brisa salina, se alzaba en el corazón del pueblo cual pétreo testigo de incontables rezos, promesas y, como pronto se desvelaría, horrores que calarían hasta el hueso. El padre Ignacio Valdés, un hombre de fe curtida aunque marcada por los años de brega en la península, sintió un escalofrío ascender por su espina dorsal pese al calor opresivo. No era la temperatura lo que le punzaba, sino una atmósfera plumbia, casi tangible, que se había aposentado en el lugar sagrado durante las últimas semanas. Un silencio premonitorio parecía haber ahogado el trino vivaz de los pájaros que solían anidar en los huecos de la fachada, y las sombras en los claustros y la capilla se antojaban más profundas, casi con vida propia. Todo se desató con la llegada de los Pech. Don Rafael, un hombre fornido de rostro quemado por el sol y mirada esquiva, su esposa, doña Elena, de tez cetrina y consumida por una pena callada, y su hija menor, la pequeña Ximena, de apenas 7 primaveras. Ximena siempre había sido un torbellino de alegría y curiosidad, el alma de la familia, pero desde hacía algunas lunas, una opacidad parecía haberla cubierto. Primero, fueron las noches en vela, plagadas de pesadillas y susurros ininteligibles. Luego, una repulsión instintiva hacia el agua bendita y las imágenes sacras. Finalmente, sus ojos, antes faros de inocencia, se habían oscurecido, espejeando una mirada vetusta y malévola que helaba la sangre de sus progenitores. Los facultativos del pueblo y de la cercana ciudad de Campeche no hallaron diagnóstico. La niña gozaba de salud física, pero su conducta se tornaba cada día más errática y espeluznante. Hablaba con voces ajenas, escupía improperios blasfemos en lenguas ignotas y su fuerza física parecía multiplicarse de forma sobrenatural. Desesperados, don Rafael y doña Elena buscaron refugio en la iglesia, en el padre Ignacio, como último faro de esperanza tras los muros del monasterio. El padre Ignacio, aunque cauto ante las posesiones demoníacas tan recurrentes en el imaginario popular, no podía desatender la aflicción genuina en los ojos de los padres y la transformación escalofriante de la pequeña Ximena. Consintió en realizar algunas oraciones de sanación, ritos menores que, en muchos casos de tribulación espiritual, solían traer sosiego. Sin embargo, con Ximena, las plegarias parecían exacerbar su trance. La niña se convulsionaba en el suelo del altar de la capilla, sus alaridos se volvían bestiales y una fuerza invisible parecía forcejear para arrancarla de los brazos de sus padres. Fue entonces cuando el padre Ignacio comprendió que lidiaba con algo que trascendía la ciencia médica o la simple dolencia psicológica. Los vetustos tomos de la biblioteca del monasterio, cubiertos de polvo y olvidados en un rincón umbrío, narraban antiguos males que acechaban la región, entidades oscuras ligadas a la tierra y a los rescoldos de cultos prehispánicos que aún persistían en la memoria colectiva. Se mencionaban enclaves de poder olvidados, cenotes profundos donde se celebraban ritos ancestrales y la influencia de sombras que se adherían a las almas vulnerables. El obispo de Campeche, un hombre de talante práctico y poco dado a las supersticiones,
se mostró reacio a autorizar un exorcismo formal dentro de los sagrados confines del monasterio. No obstante, ante la insistencia del padre Ignacio y los testimonios cada vez más perturbadores de los feligreses que habían presenciado los ataques de Jimena, finalmente cedió, aunque con la condición de que el propio padre Ignacio, con la ayuda de un sacerdote más joven y versado en los antiguos rituales, llevara a cabo la ceremonia. El elegido fue el padre Mateo Vargas, un joven clérigo recién llegado a la diócesis, cuya erudición en textos arcaicos y su serena firmeza lo convertían en la elección idónea. La noticia del exorcismo se propagó raudamente por la comunidad aledaña al monasterio. El temor y la curiosidad se entrelazaban en los rostros de los habitantes. Algunos evocaban viejas historias de posesiones, transmitidas de boca en boca durante generaciones, susurros sobre espíritus malignos que moraban en las ruinas mayas cercanas o que emergían de las entrañas de la tierra. Otros, más escépticos, achacaban el comportamiento de Jimena a una dolencia desconocida, a la histeria colectiva o a la desesperación de sus padres. El día señalado, la capilla del monasterio se colmó de una atmósfera tensa y expectante. Las velas temblaban débilmente, proyectando sombras danzarinas sobre los semblantes preocupados de los feligreses. El aire estaba cargado de un incienso denso y dulzón, cuyo aroma no lograba disipar la sensación de opresión que se cernía sobre el lugar. En el centro del altar, atada con gruesas cuerdas bendecidas, yacía la pequeña Jimena. Su rostro infantil estaba demacrado, sus ojos inyectados en sangre y su cuerpo se sacudía con convulsiones violentas. El padre Ignacio, con su rostro curtido y sus manos temblorosas pero firmes, inició las oraciones iniciales en latín, su voz resonando en el silencio solemne de la capilla. El padre Mateo se encontraba a su lado, sosteniendo un crucifijo de plata antigua, sus ojos fijos en la niña poseída. Al escuchar las palabras sagradas, Jimena dejó escapar un alarido inhumano, un sonido que parecía surgir de las fauces del abismo. Su cuerpo se arqueó con una fuerza asombrosa, y las cuerdas que la sujetaban se tensaron hasta el límite. «No me atormentes, siervo de Dios», fingó una voz gutural que no podía emanar de una criatura de 7 años. «Este cuerpo me pertenece ahora». El miedo se propagó entre los presentes como una helada súbita. Algunos sollozaban en voz baja, otros aferraban sus rosarios con fuerza, buscando amparo en su fe. El padre Ignacio continuó con las oraciones, su voz elevándose con renovada firmeza. El padre Mateo acercó el crucifijo al rostro de Jimena, quien reaccionó con furia, intentando morder y escupir con una fuerza sorprendente. La pugna entre los sacerdotes y la entidad que poseía a la niña se extendió durante horas. Las palabras sagradas chocaban contra las blasfemias horribles, la fe contra la oscuridad ancestral. El cuerpo de Jimena era un campo de batalla, contorsionándose de maneras antinaturales. Objetos de la capilla levitaron fugazmente. Las velas se apagaron y se encendieron inexplicablemente, y un hedor sulfuroso inundó el aire, picando en las gargantas y los ojos de los presentes. En un arrebato de violencia extrema, Jimena logró zafarse parcialmente de sus ataduras. Con una agilidad pasmosa, se abalanzó sobre el padre Ignacio, sus pequeños dedos transformados en garras afiladas. El padre Mateo reaccionó con presteza, interponiéndose entre la niña y su compañero y rociándola con agua bendita. La reacción fue instantánea y brutal. La piel de Jimena comenzó a humear, como si fuera corroída por un ácido invisible, y un grito de agonía, cargado de una furia primigenia, resonó en toda la capilla del monasterio. La entidad retrocedió, momentáneamente debilitada.
Los sacerdotes aprovecharon la oportunidad para reforzar las ataduras y continuar con el ritual. La noche cayó sobre la región, envolviendo al monasterio en sombras profundas. Pero dentro de la capilla, el tiempo parecía haberse detenido. La contienda por el alma de Jimena continuaba, una lucha desesperada contra una sombra que parecía tener raíces profundas en la historia olvidada de la región. El padre Ignacio y el padre Mateo sabían que estaban lidiando con algo poderoso, algo que no cedería fácilmente. La sombra del monasterio se había manifestado y su oscuridad amenazaba con engullir no solo a una niña, sino a toda la comunidad. La segunda fase del exorcismo se internó en territorios aún más sombríos y desconocidos dentro del monasterio. Con el transcurrir de las horas y la luna ascendiendo en el cielo estrellado de Campeche, la entidad que atenazaba a Jimena se tornó más agresiva y taimada. Ya no se limitaba a vomitar blasfemias y a forcejear. Ahora intentaba doblegar la voluntad de los sacerdotes, inoculando dudas y tentaciones en sus mentes. ¿De veras crees que tu Dios se preocupa por esta nimia alma? Siseó la voz demoníaca a través de los labios de la niña, clavando su mirada en el padre Ignacio. Generaciones de creyentes han implorado en vano entre estos muros. El verdadero poder emana de la tierra, de la sangre ancestral, de los dioses olvidados que aún escuchan en el silencio de la selva. El padre Ignacio sintió una punzada de incertidumbre, un recuerdo fugaz de las tribulaciones e injusticias que había presenciado a lo largo de su ministerio. La fe a veces se antojaba un hilo tenue en un universo indiferente. Sin embargo, la imagen del sufrimiento en los ojos de los padres de Jimena y la maldad palpable que emanaba de la niña poseída reafirmaron su resolución dentro de la santidad del lugar. «Apártate, espíritu inmundo». «Component placement», replicó con voz firme, enarbolando la cruz. «El Señor es mi guía, y nada me faltará. Tu poder es una quimera ante la luz divina que reside en este recinto sagrado». La entidad soltó una carcajada gélida que resonó en los huesos de los presentes, serpenteando por los pasillos silenciosos del monasterio. Luego se dirigió al padre Mateo, su tono ahora melifluo y ponzoñoso. «Joven clérigo, has renunciado a los deleites del mundo, al calor de un cuerpo amado, a la dicha de la descendencia para servir en este sitio austero. ¿Acaso crees que tu sacrificio será recompensado? Yo puedo ofrecerte poder, conocimiento vedado, la comprensión de los misterios que la Iglesia te oculta en sus añejos pergaminos». El padre Mateo sintió un escalofrío reptar por su espina dorsal. Imágenes seductoras cruzaron fugazmente su mente. El anhelo de una vida plena, el deseo de desentrañar los secretos del cosmos. Pero la visión del rostro desfigurado de Jimena, la crueldad tangible en sus pupilas oscuras, lo devolvió a la crudeza de su misión dentro de la pureza del monasterio. «Mi único anhelo es servir a Dios y liberar a esta niña de tu nefasta influencia», respondió con voz serena pero inquebrantable. «Tus promesas son espejismos, tus ofrecimientos carroña. Este monasterio es un baluarte de fe y no lo profanarás». La contienda prosiguió, una danza macabra entre la fe y la desesperación en el corazón del monasterio. Los feligreses, aterrados pero cohesionados en la plegaria, ofrecían sus propias oraciones como un escudo invisible contra la oscuridad que intentaba infiltrarse en el lugar sagrado. Algunas ancianas murmuraban antiguos ensalmos aprendidos de sus ancestras, invocando la protección de santos locales y espíritus benéficos de la naturaleza. En un instante crítico, cuando la entidad parecía cobrar fuerzas dentro de la capilla,
El padre Ignacio recordó una leyenda lugareña, un relato sobre un antiguo altar maya oculto en las entrañas de la selva cercana al monasterio. Se decía que aquel enclave había sido mancillado por un culto sombrío hacía siglos, y que su energía corrupta aún se filtraba en la tierra, debilitando las defensas espirituales de la región, incluso las de un lugar tan consagrado como el monasterio. La posesión de Jimena, caviló el padre Ignacio, podría estar ligada a ese sitio maldito. Con renovado brío, el padre Ignacio intensificó las oraciones, invocando a San Miguel Arcángel, adalid contra las fuerzas del mal. El padre Mateo roció a Jimena con agua bendita mezclada con óleo exorcizado, recitando salmos con una autoridad creciente. La entidad dentro de la niña comenzó a flaquear, sus alaridos se hicieron más débiles, su cuerpo temblaba con menor intensidad. Sin embargo, en un último envite desesperado, la sombra desató un ataque psíquico contra los sacerdotes dentro de la capilla del monasterio. Imágenes horripilantes asaltaron sus mentes. Visiones de sus seres queridos sufriendo, del monasterio ultrajado, del mundo sumido en la tiniebla. El padre Ignacio vaciló, su fe momentáneamente eclipsada por el pavor. El padre Mateo cerró los ojos, concentrándose en la imagen de la Virgen María, buscando asilo en su pureza y fortaleza dentro de los muros protectores del monasterio. Fue entonces cuando un sonido inesperado resonó en la capilla. El canto de un gallo, potente y nítido, irrumpió en el silencio espectral del monasterio. El padre Ignacio evocó la historia del convento de Cuilapam, la artimaña urdida para detener al demonio. Podría ser una señal dentro de este recinto de fe, una intervención divina que trascendiera los muros del monasterio. Al escuchar el canto, la entidad dentro de Jimena dejó escapar un grito de furia y desesperación que reverberó por todo el monasterio. Su cuerpo se convulsionó violentamente por última vez y luego quedó exánime, inerte. Los ojos de la niña se abrieron lentamente y en ellos, por primera vez desde su posesión, brilló una luz de reconocimiento, de inocencia recuperada dentro de la santidad del monasterio. Jimena parpadeó, confusa, y miró a sus padres, quienes corrieron a abrazarla, sus lágrimas de terror ahora mezcladas con sollozos de alivio dentro de la capilla. La atmósfera opresiva en el monasterio comenzó a disiparse, el hedor sulfuroso desapareció y las sombras en los rincones parecieron replegarse. El padre Ignacio y el padre Mateo se arrodillaron, exhaustos pero agradecidos, dando gracias a Dios por la liberación de la niña dentro de los muros del monasterio. Sabían que la batalla había sido ardua, que se habían enfrentado a una fuerza vetusta y poderosa. La sombra del monasterio había intentado prevalecer, pero la fe, aunque a veces titubeante, había demostrado ser más fuerte dentro de este lugar consagrado. Sin embargo, una sensación de desasosiego persistía en el corazón del padre Ignacio mientras transitaba por los silenciosos claustros. La leyenda del altar profanado seguía resonando en su mente. La liberación de Jimena era una victoria dentro de estos muros, pero era el epílogo de la amenaza que se cernía sobre la región y podía alcanzar incluso este lugar sagrado. O la oscuridad simplemente se había replegado, aguardando una nueva coyuntura para manifestarse y profanar la paz del monasterio. Una noche, mientras la luna llena inundaba el monasterio con su luz espectral, el padre Ignacio escuchó un débil susurro proveniente del antiguo confesionario de la capilla. Se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza dentro del silencio solemne del monasterio. El susurro se hizo más nítido, una voz gutural y lejana que parecía emanar de las entrañas de la tierra, resonando incluso bajo los cimientos de este reducto de fe.
No has triunfado, siervo de Dios. Solo has postergado lo inevitable dentro de estos muros. La sombra del monasterio volverá a alzarse, y esta vez no habrá canto de gallo que detenga su avance en este lugar consagrado. El padre Ignacio sintió un escalofrío gélido recorrerle la espalda mientras permanecía en la quietud del monasterio. La contienda por la comunidad y quizás por la santidad de este lugar no había terminado. La oscuridad seguía al acecho, esperando el momento propicio para reclamar lo que consideraba suyo, incluso dentro de la sombra protectora del monasterio Apóstoles del Inmaculado Corazón de María. Y en la quietud de la noche campechana, bajo la luz espectral de la luna que iluminaba los muros del monasterio, el padre Ignacio supo que la verdadera lucha apenas había comenzado. La sombra del monasterio se extendía, silenciosa y amenazante, sobre el destino de la comunidad y la paz de este lugar sagrado. Yo soy el documentalista, y esto fue la leyenda del monasterio en Guayamón, Campeche. Aterrador.